Bueno, con la música esta dan ganas de seguir ahí, tal, pero no vamos a estar aquí con la música puesta y pasando, porque lo vamos poniendo a poquito, sino que es mucho mejor el ir conociendo todo lo que nos tienen preparado los invitados. Y como tengo preparado al siguiente invitado aquí, dispuesto a, ¿no? Que tengo mucho que contar, a ver si me llego a tiempo. Vamos a llegar a tiempo a todo, porque tenemos aquí preparado a Ángel Beloy. Muy buenas, Buenas. ¿no? Analista de ciberseguridad en SOC en Sys Group BME, ¿vale? Y bueno, tienes mucho que contar, ya lo has advertido, dice, la amiga va a ir avanzando la cosa. Bueno, pues iremos avanzando a tu ritmo, Eso es. el que tú necesites, porque nos vamos a poner a cazar con inteligencia. Es decir, como aquí no vamos saliendo, cada uno tenéis una parte ¿no? del puzzle que Sí, vamos conformando que estoy diciendo, de la y lo, fotografía. Eso es. exacto. Entonces, pues como nos vamos a Ujú. poner en plan cazadores, por decirlo de alguna forma, pues nada, te dejo ahí a que salgan todas las presas, es decir, toda la gente que nos esté viendo al otro lado y que si tienen alguna pregunta, pues que la lancen, que yo te la pasaré al final. Venga, Ángel, pues adelante. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Un fuerte saludo. Son las 19 desde Zúrich. Me ha tocado esta semana ir a trabajar a Zúrich. Trabajo para la bolsa de Suiza y la bolsa española. Entonces, pues bueno, estoy desde el hotel intentando que esto salga genial. La idea de esta sesión básicamente es intentar, bueno, que veamos un poco, vamos a salirnos un poquito de lo que es el threat intelligence, de lo que podría ser la ciberinteligencia, para luego volver. Vamos a ver un primo cercano del threat intel, que es el threat hunting. Vamos a ver en qué consiste y vamos a ver cómo éramos pequeños, ¿no? Y veíamos ese anuncio del primo de Zumosol. Vamos a necesitar la ayuda del primo de Zumosol muchas veces para poder realizar un hunting de forma correcta. Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? Contextualizar lo que es el hunting y, bueno, y ver cómo nos ayuda el Intel en todo esto. Aquí, ya sabéis, esto es lo menos importante, por supuesto. Me dedico a temas de respuesta ante incidentes y análisis de comportamiento, bueno, ¿no? Lo que suele ser un nivel de analista de SOC, aparte de todo lo relacionado con el Use Case Factory y todo lo relacionado con el threat hunting dentro del de la bolsa. Y bueno, esto es muy aburrido, así que pasemos directamente a qué vamos a ver. Vamos a ver en primer lugar qué es el threat hunting. Aquí lo he llamado arsenal y conocimiento del hunter, un poco qué puntos tenemos que tener claros, que debemos conocer y utilizar. Vamos a poner, por ejemplo, una metodología, que es la metodología TITIP. Veremos un framework que se suele utilizar mucho, que imagino que todos vosotros lo conocéis, que es el Mitre Attack. Pero bueno, veremos un poquito. Y luego, sobre todo, la parte un poco más interesante es la relación del hunting con el threat intelligence. Y modelando este tipo de amenazas, veremos en qué consiste, aunque creo que todo el mundo sabe lo que es el ransomware servicio, el RAS a Services y un pequeño ejemplo de nuestros amigos de DarkSide y su famosísimo ataque al Colonial Pipeline en Estados Unidos, allá por el 21. Sin más dilación, vamos a ver exactamente qué es. Aquí la idea ha sido intentar un poco definir qué es exactamente el hunting. Lo va a hacer una empresa y una persona y luego vamos a definirlo nosotros. Pero básicamente con esta slide quiero que os quedéis con una serie de ideas que os he ido resaltando en negro, pero sobre todo las ideas que están marcadas en verde, que es el color corporativo de Intelco. Quiero que os quedéis con una serie de palabras, como podemos ver que es proactivo, evadir, hipótesis, comportamiento. Asumimos que la brecha ya existe dentro de nuestra organización. Esto nos lo dicen los amigos de Trejix. Luego vamos a ver que nos dice Valencia, estuvo hace unos años aquí presentando. Habla de proactividad, habla de el adversario ya se ha infiltrado dentro de tu organización y hay que identificar esta brecha, este ataque, este compromiso lo antes posible. Entonces, con esta tormenta de ideas o palabras, vamos a intentar definir exactamente qué es para nosotros, qué podríamos llegar a considerar que es. Para nosotros debería de quedarnos claro que estamos hablando de proactividad. Cuando hablamos de proactividad versus reactividad. Es ideal de prevención, es uno que se llama defensa activa, no esperar el compromiso, sino intentar evitarlo, si ya está, evitarlo en las fases iniciales.
mediante una búsqueda iterativa y un proceso continuo, como toda una organización tiene que ser mantenible, repetible, etcétera, estructurado. Muy importante la capacidad analítica humana, es decir, fuera inteligencia artificial y un poco el utilizar nuestros conocimientos y nuestra lógica a la hora de analizar. El análisis, ahí podríamos ciberinteligencia pues con el análisis de las personas. Luego, actividades no detectadas. Hemos dicho que esto no va a detectar las típicas herramientas reactivas de siempre. Y nuestro objetivo máximo es minimizar el impacto sobre nuestra organización, es acortar el dwell time, que lo llaman, ¿no? Que es el tiempo desde que una amenaza, un actor está dentro de tu organización hasta que tú eres capaz de detectarlo. Hay que reducir ese tiempo. Está basado en hipótesis y entonces al final vamos a utilizar todas nuestras herramientas a disposición, toda nuestra red, endpoint, dispositivos de red, servidores, todo para llegar a conseguir todo esto. Entonces, básicamente lo que nos tenemos que quedar es que la base del hunting es entender tu organización. Si no entiendes tu organización, olvídate. Estás muerto, no sirve para nada el hunting. Si no entiendes cómo tú, un administrador, hace una cosa, en qué tiempo, en qué forma, no entiendes nada. Entender, obviamente, al adversario. Esto es lo que nos va a dar el Intel, entender al adversario y entender tu telemetría. Podrías utilizar en ese caso sí Machine Learning para esos casos y entender tus datos, entender tus logs y entender qué te están diciendo. Si tú no entiendes qué te están diciendo tus datos, tu telemetría, tu adversario y tu organización, no puedes hacer hunting, pero básicamente no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, queremos saber quiénes son nuestros adversarios. Nuestros adversarios, yo aquí lo he resumido básicamente, no vamos a buscar el malware en modo habitual, para eso ya tenemos nuestras herramientas de detección, nuestro EDR, antivirus, false, bla, 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 el malware commodity, ¿no? Malware, sino vamos a intentar ir a cazar algo más importante y más disruptivo o más impactante dentro de nuestra organización. Aquí tenemos dos familias básicamente que son las APT, las Advanced Persistent Threat, muy complicado de detectar, pero es, digamos, la caza mayor. Y luego tendríamos aquí como ejemplo puesto los grupos ransomware, que suelen ser grupos más orientados al tema económico, a la obtención de los e-crime, ¿no? Que llama CrowdStrike en este caso. Serían grupos también muy disruptivos que atacan mucho y muy bien y que son bastante sigilosos hasta el momento del impacto. Por tanto, nuestro objetivo es intentar ver estos grupos. Motivaciones, obviamente, pues 1.000 millones de motivaciones, pero principalmente políticas en el caso de las APTs y obviamente financieras, porque el dinero lo mueve todo y estoy en Zurich y os lo puedo asegurar, para el caso de los grupos ransomware. Y, por supuesto, aunque eso ya lo habéis visto con el anterior ponente, todo el tema relacionado con los insider, que es muy importante. Aquí podemos ver la famosa pirámide del dolor de David Bianco y básicamente yo creo que seguro que si os dedicáis a temas de inteligencia lo conocéis. Así que básicamente la idea que os está transmitiendo esto es cómo podemos llegar a impactar en el adversario. ¿Cómo le podemos llegar a hacer daño realmente en cómo está haciendo esas cosas? Por tanto, aquí estamos viendo que desde más abajo, si nosotros impactamos, por ejemplo, en la capa del hash, para él es trivial porque normalmente, hoy en día los ransomware suelen ser polimórficos, solo tienes una muestra, un hash determinado, además ese hash está quemado en el momento que está en virus total, en el momento que todas las empresas de ciberseguridad conocen ese hash está muerto para el atacante. Estamos hablando de APTs, temas de ransomware y tal. El que él cambie en esa situación es trivial. Va a cambiar con que cambie poco el código, ya sabéis cómo funciona el tema de los hashes. Y vamos subiendo a nivel de impacto sobre el actor hasta que llegamos, obviamente, a herramientas y más específicamente si tenemos herramientas que son propias de ellos, generadas por ellos. En los grupos APT es muy frecuente que desarrollen RATs propios, etcétera. Y los TTP sobre todo, la forma de hacer, porque nosotros entendemos que somos animales de costumbre y especialmente vagos. En la máxima de la naturaleza de la ley del mínimo esfuerzo o conservación de la energía. Obviamente, si estamos acostumbrados, sabemos hacer las cosas de forma determinada, las vamos a seguir haciendo eternamente. Por tanto, cambiar ese comportamiento es muy difícil. A nivel de, como os comentaba, es muy importante el tema de la visibilidad y entender todo. Pero que os quede muy claro que sin visibilidad no hay hunting. Punto. Ya puedes tener la mejor hipótesis, ya puedes tener las mejores consultas, ya puedes tener la mejor idea del mundo a la hora de cazar, que como lo que te va a determinar que has encontrado algo, eso esté en un log que tú no estás onboardeando dentro de tu SIEM o que tú no tienes un EDR que lo puedas ver o que simplemente no se pueda, no sirve para nada. Por tanto,
quedaros que la visibilidad es muy coñazo, hay que empezar viendo ahí varias herramientas, Rabobank, etcétera, pero es clave. Es un proceso feo, pero clave. Como palabras clave, os pongo aquí, es el dato, obviamente. Sin dato no hay nada. Conocimiento de la infraestructura y el tiempo que os había comentado. El tiempo es muy importante a nivel de retención. De nada te sirve otra vez que tengas una retención de 48 horas y de repente digas, ostras, pues estoy viendo algo, pero yo no tengo esa retención. Te vas a quedar a medias en la investigación que tú estás realizando. Sé que muchas veces en las empresas por compliance tienen tiempos eternos, pero entended que el tiempo es relevante, sobre todo en un concepto que es el retrohunting, intentas detectar amenazas pasadas desconocidas entonces y que son conocidas ahora a través normalmente de los IOCs, de los indicadores de compromiso, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es mucho de teoría, cómo puedes estructurar un hunting, puede ser estructurado, desestructurado, hay mucho de, bueno, debate, ¿no? Pero cada fabricante tiene un punto de vista diferente, cada organización donde tú estés desarrollando hunting va a tener una forma de verlo diferente, ¿de acuerdo? De hecho, depende de dónde lo hagas y qué tipo de inputs o de información vayas a usar o de inteligencia para realizar el hunting, lo vas a poder considerar de diferentes formas. Es lo que he comentado, el retrohunting, analizar sobre todo IOCs del pasado para ver si estuviste en un momento comprometido. Temas de risks a nivel de organización, de comportamiento, un data driving, si tienes machine learning y puedes ver a través de los web, del comportamiento del user behavior, tú puedes llegar a intentar ver si se está comportando de forma extraña tu red o tus usuarios a la hora del día a día. Por supuesto, basados en TTPs, que yo creo que es el que realiza casi todo el mundo. Y bueno, o simplemente una hipótesis ad hoc propia tuya, que tú dices, bueno, tengo mucho conocimiento de mis datos, tengo mucho conocimiento de mi infraestructura y sé perfectamente que el administrador X tiene tal horario, se conecta desde tal máquina y tiene tales vacaciones. Si tú eres capaz de modelar ese comportamiento, podrías llegar a detectar compromiso de esa cuenta de alguna forma que de otra forma, incluso con el Machine Learning, quedaría por debajo del radar sin que tú te dieras cuenta. Esto me imagino que hasta la saciedad sabréis diferenciar, por supuesto, y tengo que beber. Me he quedado seco ya. Además, es agua con gas. Odio esta costumbre cuando salimos de España. Agua con gas, pues nada. Diferenciar entre los IOCs, los indicadores de ataque, Chrome, que en este momento yo no sé si no conocía los TTPs o aquí, pero básicamente yo debatiendo no he sido nunca demasiado capaz de diferenciar, ¿no?, entre qué es el IOA y el TTP, cuál me estás diciendo que es. Básicamente me estás diciendo que es lo mismo, pero bueno, basado en reactividad, proactividad, artefactos, comportamiento, lo que podéis ver aquí. Básicamente es cómo se comporta. Esto lo he puesto porque no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que dice la gente. De hecho, vemos aquí en esta tableta, bueno, dice IOC reactivos, sí, de acuerdo. TTPs proactivos, también, de acuerdo. Less false positive alert, no. Desde mi punto de vista, no. Si tú estás monitorizando o modelando un comportamiento que seguramente te obliga a generar no una alerta, sino un reporte de, por ejemplo, creación de procesos en carpeta temporal, etcétera, ya te aseguro que más falsos positivos te los vas a encontrar en el lado de los TTPs. Pero vamos, esto es bueno para que nos haga ser más críticos siempre que nosotros afrontemos conceptos de este estilo. Metodología TIP, básicamente, desde mi punto de vista, es de la mejor, quizá, que se haya publicado. 3 fases que podemos ver. Bueno, es del banco de alemán, me parece, o no sé ahora mismo exactamente de dónde sale, pero básicamente lo que nos tenemos que quedar es que hay diferentes fases dentro del proceso del hunting. Fase inicial, fase del hunting y fase de finalización. Puntos clave. Desde mi punto de vista, los trigger hunt, o sea, la primera fase en la cual tú, ¿de qué me estoy alimentando? ¿Por qué empiezo? Pues puedo empezar por temas de
información desde la parte de intelligence, me puede provenir mi input de otro hunt previo, de temas de control de controles de seguridad, de respuestas ante incidentes, porque eso sí que os veréis también bastante habitual, que el hunter apoya la respuesta ante incidentes. Hay un incidente y tú vas detrás de él y diciendo, oye, mira, he visto esto, esta máquina posiblemente esté cometida, mira a ver exactamente si tú ves algún tipo de comportamiento extraño. Y dentro de otros, que me gusta especialmente es la joya de la corona, porque al final es lo que decíamos antes, conocer tu infraestructura, saber qué servidores son críticos para ti. Pensad en la situación del ransomware. Ransomware, su objetivo hoy en día, y la tendencia va a ir a mayor, es más exfiltrar que todo lo es relacionado con el cifrado. Por tanto, ellos van a intentar en todo momento saber dónde están vuestros servidores de datos críticos. Si tú los tienes controlados, bien segmentados, etcétera, se lo vas a poner mucho más complicado todo. ¿De acuerdo? La fase segunda, simplemente ya tengo una hipótesis, la voy a definir, sé qué logs voy a necesitar, sé qué tipo de consultas voy a utilizar, etcétera, y es cuando yo voy a realizar ese tipo de hunt y voy a determinar realmente sus resultados, si se confirma, se ruta el hunt o, bueno, no he llegado a conclusión porque me ha faltado una serie de datos, informaciones, no lo sé. No, la vida ya sabéis que no es perfecta y es posible que salga mal, muy mal, o regulín las cosas cuando se hacen estas cosas. Pero bueno, la idea siempre es ir aprendiendo, tener ese ciclo de mejora continua con todo ello. Y la fase final también muy importante desde mi punto de vista, porque nunca olvidéis que sois un gasto. Toda persona en ciberseguridad, salvo que os dediquéis a una empresa que preste servicios de ciberseguridad, somos un gasto para la empresa y por tanto tenemos que vendernos, tenemos que darle ese valor. Y ese valor se lo vamos a dar a través de los resultados que vayamos obteniendo y por desgracia, o por fortuna, un hunt nos suele dar un true positive. No solemos coger todos los días una APT dentro de nuestra organización y todos los días causamos algo realmente. Entonces, claro, si tú a tu jefe le llegas y dices, he estado un mes haciendo esto y no he devuelto nada, pues te va a decir, macho, pues esto no, así no funcionan las cosas. Igual no me interesa tener este tipo de servicio. Por tanto, tenemos que vendernos y es a través de cómo interrelacionamos nuestros output como input de otros departamentos, como puede ser tema de vulnerabilidades, como puede ser tema, obviamente si detectamos un incidente va a ser lo que va a disparar la respuesta ante incidentes, como generamos, muy importante, nuevos casos de uso o alertas, porque imaginaros que hoy he hecho un hunt increíblemente bueno, he demostrado que APT28 no lo tengo dentro de mi oración, pero nada más, no hago nada más con esa información, no genero más alertas, no genero nada. Bueno, he confirmado que en esta fotografía no estaba comprometido, pero ¿y a futuro? Al final tú tienes que generar alertas que sean mantenidas por el equipo de SMIR o el equipo de SOC o como lo queréis llamar en cada una de vuestras organizaciones. Es muy importante y explicar bien qué habéis hecho y por qué se ha generado ese tipo de información. Dentro de los frameworks, estoy totalmente convencido que levante la mano en casa quien no conoce Mitre. He utilizado Mitre porque creo que es el que mejor se aproxima a lo que nosotros queremos o a lo que nos proporciona el Threat Intel. Como sabéis perfectamente, hay una serie de tácticas, técnicas y sobre todo procedimientos. Es lo que nos define por qué se hacen las cosas, qué se hace, el actor, el enemigo qué hace y cómo sobre todo lo hace. Ahí está la clave en cómo hace esto. Vas a entender por qué está haciendo las cosas y qué está buscando con todo ello. Dentro de Mitre hay mogollones, os podéis meter, seguro que os habéis metido muchas veces. Hay varios tipos de matrices, hay diferentes también información a nivel, por ejemplo, de grupos, software, campañas algo nuevo y también importante, un coñazo para el tema de los data source. También muy importante. Y una aproximación, porque la idea que os tienes que quedar es que hay que modelar al atacante en todas sus fases y determinar, o la idea del hunter al final es poder determinar en qué fase para mí es relevante detectar la amenaza. Porque claro, si estamos pensando en un ransomware y lo estoy detectando y Dios no lo quiera, en la fase de impacto en la cual hay un cifrado, posiblemente si estamos en el doble extorsión, modelo de doble extorsión, todos tus datos confidenciales hayan sido ya filtrados. Por tanto, muerte, dato exfiltrado es dato perdido para siempre. Por tanto, tenemos que entender cómo nos ataca, cuáles son sus fases y cuáles son fases críticas para nosotros a la hora de realizar un hunt. Desde mi punto de vista, deberíamos de centrarnos en la fase de accesos iniciales, aunque eso sea, bueno,
a veces complicado, y sobre todo un concepto que tiene también, que me parece que es CrowdStrike quien lo introduce, que es el tiempo que se tarda desde que el actor atacante ha accedido al sistema y es capaz de moverse de él. Realiza una serie de funciones como puede ser una evaluación de privilegios, puede ser obtención de credenciales. En ese tiempo es crítico también el que nosotros lo detectemos. Por tanto, tenemos que centrarnos en esa fase de reconocimiento inicial, intento elevado de privilegios, porque muchos de estos malware van a necesitar esos privilegios. Y bueno, intentar pillarlos en ese momento. Cuando acaban de entrar, es mejor detectar al ladrón en la puerta según la está abriendo, que no después venga la policía, obviamente, y haya vendido la información, lo que te haya robado. A nivel de relación es muy importante, por tanto, entendamos que, como acabamos de ver, que hay una serie de entradas. Y obviamente, por muy bien que conozcamos nuestra inteligencia a nivel interno de la organización, es totalmente imposible saber qué está pasando fuera de tu organización. Por tanto, necesitamos obtener ese tipo de información, ver cuáles son las tendencias de ataque, las emerging threats, cómo se está atacando, con qué tipo de malware, tendencias, para poder de alguna forma nosotros adelantarnos y conseguir realizar hunts que sean lógicos e inteligentes en ese sentido. Por tanto, desde mi punto de vista, el punto principal es esa alimentación de información gracias al equipo de Intel. En este caso, también pensad que Intel no solo va a proporcionar este tipo de información específica de amenazas a nivel táctico, sino también es muy importante que tengamos presentes qué tipo de amenazas son las que pueden llegar a impactar sobre nuestra organización. Y en base a todos los controles de seguridad, evaluaciones de riesgo, saber exactamente qué tipo de amenazas serían las que tuviesen más riesgo de impactar sobre nosotros. O sea, al final lo que quiero que os quedéis es que a nosotros nos tienen que dar ya una fotografía bastante detallada de por dónde ir. Realizar un hunt sin ton ni son, eso no tiene ningún tipo de sentido desde mi punto de vista. Por tanto, al final, quedaros con eso. Primo de Zumosol, necesito tu información, necesito que tú me digas qué crees que debo buscar. Aquí podéis ver un poco esa relación que hemos estado comentando y cómo se va retroalimentando el hunting con el Intel en este aspecto. Cómo nos alimentamos de estas amenazas externas a través de herramientas como las TIPS, perfilado de actores, intercambio público-privado de información, de los IOCs, etcétera. Y bueno, básicamente el hunting se considera que está en una fase de defensa activa a diferencia de lo que se consideraba una defensa más pasada anterior de, cómo ha ido evolucionando la ciberseguridad de las empresas. Obviamente, construyes desde la base, por tanto, tienes que construir protegiendo y luego ya pasas en el modelo de MIS a la detección y cada vez una detección más proactiva hasta fases de engaño o decepción, como os comentaba el compañero en la presentación anterior, que desde luego es mucho más ofensivo y desde luego mucho más interesante en ese aspecto. Viene un poco la parte más interesante y tengo todavía algo de tiempo para poder ver exactamente. Imagino que todos sabéis en qué consiste este tipo de modelo. Más o menos se generaliza hacia el 1920, que es el ransomware como servicio, viene del software como servicio y la idea es al final dividir un trabajo ser más complicado en diferentes partes de forma especializada, donde podemos ver que generalmente el que desarrolla ese ransomware, ese lo consideramos como el operador del ransomware, luego tenemos un grupo de gente que se dedica a explotarlo, se lo alquila, se lo compra, lo que sea, para poderlo usar, pero que sobre todo el grupo afiliado es el que se encarga muchas veces de la mayor parte del trabajo arduo y difícil y por eso se va a llevar bastante dinero del rescate que consigan obtener. Y otro que se los Initial Access Broker, que son grupos que se encargan de los accesos iniciales a las organizaciones. En este caso, este modelo explica por qué mucho del ransomware como servicio es un tipo de ataque de malware muy oportunista. No buscan tarjetear contra organizaciones particulares, que también puede ocurrir, generalmente intentan hacer dinero. Y cuanto más rápido, mejor. El tiempo de vida de los grupos no suele ser demasiado tiempo en sí. Quería poneros un ejemplo de lo que es entender por qué es importante a la hora de hacer el hunt todo esto. Entender al adversario, entender
¿Por qué entendiéndole a él voy a ser capaz de modelar su kill chain y entender dónde a mí me puede llegar a impactar? En este caso he elegido un caso bastante conocido que fue en el año 21 del ataque del Colonial Pipeline, que básicamente es, ya sabéis que en Texas ahí fue donde se encontró petróleo en Estados Unidos y bueno, hay varias empresas que se dedican a la extracción y hay como una especie de tuberías que sube este tipo de gas, petróleo y temas para los aviones y tal por toda la costa este. Y bueno, resulta que no debía, bueno, por lo visto debió de ser una password que estaba reutilizándose, se encontró en un leak, etcétera, y bueno, consiguieron entrar dentro de esta pedazo de empresa. El timeline es el que estáis viendo. Básicamente yo me quedaría con que en un primer día hay un robo de datos bastante importante en el acceso, la filtración que hablábamos de la doble extorsión. Luego hay la infección con el ransomware en sí y cómo se genera, se cifra diferentes máquinas dentro de la organización. Decir que básicamente fue relacionado con servidores de contabilidad, de la cantidad de los clientes y tal. Pero aquí los amigos, el grupo afiliado, demandó hasta 75 bitcoins. En ese momento suponía 4,4 millones de dólares. Esta gente le tenía el dinero por castigo y pagaron. Activaron la respuesta ante incidentes con Mandiant, pagaron y a modo preventivo desconectaron la red. Esto, bueno, supuso una serie de impactos, como os podéis imaginar en este sentido. Quise empezar a hacer una serie de cosas, Biden se metió de por medio y dijo, madre mía, ¿esto qué es? Pero básicamente la idea es que hasta una empresa con muchísimo dinero puede impactar y ya habéis visto que es harto rentable, 4,4 millones del tirón pagado. Aunque veremos que más adelante sigue el FBI, Estados Unidos consigue recuperar algo de dinero. Bastante curioso es que ya sabéis la fluctuación que existe con el Bitcoin, que cuando recuperan de la cartera de Bitcoin el dinero, casi todo, había bajado. Habían perdido bastante dinero en ese aspecto. Mala suerte. Yo no lo hubiera recuperado ese dinero, lo hubiera dejado a ver si subía más adelante. Aquí he querido presentar un poco quién está detrás, porque a mí me parece que esto os puede esclarecer, y sobre todo desde el punto de vista de Intel, con quién estamos tratando. Cuando hablamos de los ransomware, solemos pensar, sobre todo los rusos, que eso es, que es que habrá por detrás, ¿no? Un poco de niebla. Pues cuando empiezas un poco a escarbar, vas viendo que hay muchas ramificaciones, interrelaciones entre estos grupos y cómo al final, bueno, descabezando a lo mejor una cabeza clave, puedes tirar como una ficha de dominó muchas otras cabezas en ese sentido. Aparece en el 20 y desaparece en el 21 gracias a este ataque. Más que desaparecer, veremos que pasa otra cosa. Origen, obviamente, Rusia son así, básicamente. Posiblemente relacionado o muy probablemente relacionado con el grupo APT Fin 7. Carbon Spider y parece ser, según la nomenclatura Chrome Strike, y parece ser que podría tener algún tipo de relación con Carvana, con el grupo Carvana. Pero bueno, también mucha relación con el grupo Revit. También. Motivación obviamente económica, de hecho cuando hay el ataque al Colonial Pipeline llegan y comunican, no, nosotros no nos metemos en temas políticos, solo queremos dinero y no queremos fastidiar a la gente. Tarde, amigo. Y bueno, para mí, bueno, yo considero que casi todo el mundo que analiza este tipo de amenazas, realmente lo interesante siempre es el grupo afiliado, porque es el que realiza la mayor parte del trabajo. Por tanto, centrándonos el foco en este tipo de grupos, podemos mitigar bastante todo este tipo de ataques. Victimología, pues bueno, pues sobre todo países occidentales, por ejemplo, atacan mucho a Europa por el tema de la protección de datos, porque hay sanciones bastante fuertes en este aspecto. Ganancias, aquí lo que quiero que os quedéis es con esta parte de tipos de ataques, con el Big Game Hunting Method. ¿Por qué? Porque yo os había dicho antes que suelen ser oportunistas, pues estos tíos no lo son, gracias a que seguramente por temas de Fin 7. Van directamente a atacar a empresas, las analiza antes, ven cuánto dinero están ganando, su rentabilidad, y atacan a empresas para ganar mucho dinero. Es como las películas, los atracos a un banco, etc. El tema de extorsión es utilizar la doble extorsión, ya hemos dicho cifrado y es filtrado para la extorsión a través de los datos. Y bueno, podría haber hasta una triple, o pudo haber hasta una triple extorsión con ataque de negación de servicio distribuido, pero no debió de ser muy habitual en este caso. Versiones, hubo dos, atacó Windows y Linux, pero básicamente esto luego se compartirá, así que podéis echarle un ojo. Sí que destaca un poquito el tema este de comunicado de prensa. A esta gente le gustaba comunicar con, hacerse
o comunicar, ¿no? Porque al final si tú quieres extorsionar a alguien y se calla y se está empresado y no ha sido atacado. Ostras, a lo mejor no tiene tanta presión, pero si lo hace público, de hecho utiliza temas de llamadas VoIP para tener temas de presión, hay entrevistas con diferentes periodistas, etcétera. Y meten, a partir de una acción de MACE, mete temas de reglas éticas, no atacar infraestructuras críticas, no atacar a temas de hospitales, bla, bla, bla. De hecho, incluso aquí hay una cosa que pongo aquí que intenta incluso venderse haciendo donaciones a ONGs. Es ridículo, la verdad, todo. Pero bueno, es una idea de que tienen ellos de promocionarse en ese sentido. Desde luego, las reglas éticas no se cumplieron. Esto es extraído hace poquito un documento que me parece muy interesante porque es una de las características principales. Este grupo desaparece porque la presión que hace Estados Unidos a partir del ataque es brutal. Por tanto, de hecho, pierden todo el dinero y pierden toda la infraestructura, o casi todo el dinero. Entonces, lo que hacen estos grupos básicamente es hacer un rebranding. Se desaparece una temporada y vuelven a aparecer con otro nombre. De hecho, aquí podemos ver cómo luego aparecerá como Black Matter, que no dura demasiado, y ahora sí, mucho más conocido, Alpha o Black Cat en ese sentido. Pero quiero que os quedéis con esta idea al final, que está todo como muy relacionado, como una cadena. Al final, por eso es importante conocer todo esto para saber qué buscar y cómo actuar en estos casos. Y ya básicamente, para terminar, que casi ya es la hora, es cuando estamos ante este tipo de kill chain, tenemos que, como hunters, analizar su ciclo de vida, ver las diferentes etapas en las cuales este actor está atacando, principalmente sus afiliados, y ver dónde podemos nosotros realizar este tipo de detecciones y medidas de seguridad. Viendo o teniendo claro presente toda esta información, podemos intentar poner esas medidas de detección, de protección o incluso de decepción para atacar a este tipo de organizaciones. Podéis ver, por ejemplo, en el compromiso inicial cómo utilizaba un tipo de vulnerabilidad. Centrarnos, por ejemplo, en esto. O, por ejemplo, si está utilizando herramientas como Mimikat o si nos vamos ya a los Lolbin, Lolbas, pues intentar jugar con todo ello. Pero sin Intel, esto nosotros no tendríamos las capacidades de poder realizar ningún tipo de detección. Otro estudio más realizado por Sophos Lab, donde podemos ver diferentes herramientas en diferentes fases. Centrarnos, como os he dicho, seguramente en las fases de intento de movimiento lateral, con qué tipo de herramientas los realizan, y centrarnos en el elevado de privilegios. Sería un poco esas ideas que es con las que nos tenemos que ir quedando con todo esto. Y yo creo, Yolanda, que he sido bastante... No, es que he sido perfecto. 30 minutazos del tirón. Ha sido súper escrupuloso con el tiempo. Sí, o sea... Intelcom, aquí, en grande, medalla. Medalla. Eso es por las burbujitas del gas, del agua. Esto es horrible, es que yo no sé cómo pueden beber esto. Normal que estén aquí deprimidos. Directamente, ¿no? O sea, eso cuando necesita un poco, pero para algún trago de agua lo que quieres es refrescarte y tal, y las burbujitas hacen que bebes menor cantidad, ¿no? Totalmente, o sea... es un petaceta. Y encima tú estarías aquí como en casa, está el día nublado, ahí en España hace sol seguro, aquí ha llovido muchísimo. Esto parece Galicia. En los Alpes, ya en la zona más alta, pasando de 2.000 y pico metros, ha nevado hoy. He visto las imágenes del metro y ha estado nevando. A los 2.300 o así metros ya están las imágenes de una buena capilla. O sea que nada, sí, aquí en Valencia te seguro. Que me voy. Aquí en Valencia te aseguro que hace un poquillo más de calor, un poquillo, solo una cosilla, una miajina, ¿vale? Bueno, de verdad, menudo, has dado un repaso, te has dado tiempo a todo, estabas diciendo, ay, es que la última parte que no sé qué, has dado un repasito ahí, ¿no? Directamente. Yo me quedo como, has puntualizado mucho que en el hunting, ¿no? Lo de la defensa activa, que no estaba todo tan claro como para determinarlo ahí y que se construya desde la base protegiendo, o sea, se inicia protegiendo para pasar a la siguiente etapa. O sea que y knowledge, conocimiento, eso es. La gente, más que preguntas, están elogiando. Ramón, tremenda presentación. Gracias, Ramón. ¿Vale? Imagine Marketing, que dice que estuvo no sintomático, ¿vale? Por allí creo que estuvimos varios, ¿vale? Muy interesante, muy bien explicado y eres un máquina, ¿vale? O sea, directamente. A ver, Yolanda, he pagado a todos, eso es la verdad sea dicha y me va a costar dinero luego todo esto. Pero bueno, a ver si sale alguno que no haya pagado. Este no le pago yo. Esto lo editamos, esto no lo pagado, digo, si no lo editamos en el vídeo.
luego esto de, No, que se vea que esto cuesta también dinero. de que están pagados, ¿no? Bueno, pues que sepas que Rafael estaba conectando desde Venezuela, se agradecen los pagos allí también, al otro lado del charco, o sea, que A sé que todos. distribuir, ¿no? No, esos elogios son pues clave de que lo has hecho muy bien y como digo, metéis tanta amiga en las presentaciones que eso exige que para poder hacer preguntas tengan que... Espera, No, es voy a, imposible. voy a analizar todo lo que me están contando, ¿vale? Para poder, para poder hacer preguntas, pero como estás localizable a través de tus redes, ¿vale? Tal como he Eso es, lo puesto, que pues necesiten. cualquier duda, pregunta, comentario, todo ese tipo de cosas, pues se agradece tanto a los que a lo mejor están viéndolo en directo, pero están un poco ahí, ¿no? Digiriendo un poco toda la información, como a aquellos que luego vean el vídeo cuando se queden subidos en el canal de YouTube de Intelcom. Dispuestos Totalmente. a todo. Bueno, pues con esas palabras, elogios, ¿vale? Y yo agradezco también las donaciones, sí, sé por eso, pero son muy sinceros, sin necesidad de donaciones. Ángel, un placer haberte Muchas tenido por gracias. aquí. Un Y en placer nombre estar de la aquí y a todos, organización, muchas gracias a pues eso. todos. Pues nada, y ha aguantado muy bien la wifi del hotel, muy bien, o sea, muy bien. Que cambien el Sí, agua con gas, pero ha aguantado muy bien, o sea que sí. perfectamente. Venga, Muchas Ángel, gracias. muchísimas gracias. Hasta Un luego. abrazo. Bueno, siguen llegando los elogios, ¿no? Excelente ponencia, superponencia, todo lo que estáis contando. Y es que es así, ¿no? Y son tan... eh, es que si tuviéramos que pasar una encuesta en Intelcom, porque no somos malos, pero si tuviéramos que pasar una encuesta al final de ¿y cuál ha sido la encuesta? ¿Qué valoración? No sé qué, es que lo tendrías muy difícil para decidir porque desde luego son superponencias, porque tenemos aquí a los invitados que son unos cracks, ¿no? Que dominan tanto la materia que están contando, que cuentan tantas cosas que nos tienen absorbidos para poder hacer esa selección y con las preguntas. Pero si surgen, y yo os estoy animando todo el rato que las compartáis. Bueno, pues como ya tengo preparados a los siguientes invitados, porque ahora vienen dos juntitos, vamos a hacer esa transición hiper mega rápida y conectamos ahora mismo con ellos.